Este monumento lo construyeron 100 años después de que se murió Simón Bolívar, en conmemoración a él. Bienvenidos a la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. Hoy los saludo desde un lugar que muchos se saltan, lugar donde pasó sus últimos días el libertador Simón Bolívar. Este video será muy diferente a otros, ya que te contaré historias muy interesantes que quizás no sabías, cosas que yo también quedé impresionado. Acompáñame y conoce junto a mí esta linda hacienda. Quédate hasta el final porque este video te va a encantar. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Voy a comenzar mostrándoles mi lugar favorito, y es la Plaza de Banderas. Al final se encuentra el Altar de la Patria, construido en conmemoración a los 100 años del fallecimiento de Simón Bolívar. Adicionalmente, adentro encontrarás una escultura compleja que describe lo que fue Simón Bolívar para América, y en un momento te lo contaré a detalle. Esta hacienda, fundada el 2 de febrero de 1608, ha cambiado de propietario más de 15 veces. Sin embargo, se inmortalizó ya que aquí pasó los últimos días el libertador Simón Bolívar, falleciendo el 17 de diciembre de 1830 después de que pasó muchas necesidades y enfermedades en los últimos días. Gracias a la bondad de su dueño, quien fue hasta Barranquilla personalmente a invitarlo a su casa en Santa Marta para brindarle cuidados médicos que necesitaba. Simón Bolívar se encontraba gravemente enfermo, tenía una enfermedad respiratoria altamente contagiosa, por lo cual ningún barco que salía hacia España quiso llevarlo. Te voy a contar cómo llegar hasta aquí. Podrás pasar por la famosa piragua. Lo más sencillo es tomar un taxi desde donde te estés hospedando. Usa la aplicación de tu preferencia. 5 kilómetros más adelante encontrarás estas puertas que te muestran que ya estás ingresando a los predios. Hay un parqueadero amplio donde podrás parquear si llevas vehículo propio. Este parqueadero es gratis. Justo allí encontrarás la taquilla y podrás comprar la entrada del lugar. Para adultos nacionales es de 19.000 pesos y extranjeros es de 25.000 pesos. Jóvenes en prácticas de colegios podrán guiar tu recorrido si así quisieras por una propina voluntaria. En nuestro caso decidimos pedir su apoyo para su explicación. Aquí nos está contando que el predio contaba con más de 50 hectáreas y en este momento solo quedan 22. Se han ido perdiendo en el tiempo. El recorrido dura aproximadamente una hora. Esta hacienda durante su esplendor sembraban caña de azúcar, así que tenían muchos espacios dedicados al almacenamiento de bagazo, el cual lo usaban como combustible para los grandes hornos. Un dato interesante, el samán que se encuentra ahí, una rama de esos tumbó la estatua que se encuentra ahí. Esa estatua fue un regalo hecho por la gobernación para el libertador. Aquí nos encontramos en el trapiche. Esto se llama trapiche o molino. Aquí lo que hacía era moler la caña de azúcar. Esto lo hacían dos esclavos porque para su momento no se había abolido la esclavitud como tal. Lo que hacían era introducir lo que era la caña de azúcar por este orificio que se encuentra aquí, tiraban esto para que se moliese, en la parte de abajo salía el zumo y esto lo almacenaba en vasijas. ¿Recuerdan el bagazo que les hablé? Estos son los hornos que usaban para calentar la miel. Por este lado se ve un poco mejor. Al seguir el recorrido se pueden pasar por diferentes edificios, incluyendo este que fue uno de los lugares que más curiosidad me causó, y es un sótano. Se dice que aquí llevaban a quienes no cumplían las órdenes. Si has escuchado otra historia, déjamela en los comentarios. Ahora pasemos a visitar la casa más a detalle. Un poco de lo que es la Vía Libertador. Esto es una representación de cómo murió el libertador Simón Bolívar. Sus facciones del rostro son reales, son facciones que tuvo al momento de morir. Además, sus manos se ven bastante delgadas. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Conde y Palacio Blanco nació el 24 de julio de 1783. Podemos identificar que el que lleva el ramo de flores es el libertador, ya que tenía la tradición de que el más joven era el que llevaba el ramo de flores. Estos jardines son los que más me gustaron. Dentro de la casona, aquí podremos visitar desde afuera lugares como la repostería, la cocina, el comedor y bueno, muchos lugares aún conservan artículos de la época.
Incluso tenían salas de fumar, una gran biblioteca e incluso una capilla dentro del predio. En toda la entrada se encuentra la última proclama del Libertador, hecha el 10 de diciembre de 1830. Si te está gustando este video, me encantaría que pares, le des me gusta y te suscribas al mejor canal de viajes. También comparte este video con quien quisieras venir a visitar la Quinta de San Pedro Alejandrino. Este fue el carrito en el que llegó el Libertador. También existen unos terrarios típicos de la época donde guardaban pedazos de tierra de los lugares donde pisó el Libertador, además de muchas otras fotos típicas de la época subsiguientes que enlazan a conmemoraciones especiales. También hay muchas pinturas e historia. En esta habitación, por ejemplo, vemos una representación de lo que fue la batalla de Boyacá. En general, en esta casa, bastante reformada, tratan de simular cómo lucía en la época del Libertador, y aquí la habitación donde pasó sus últimos días. Dicen que el reloj se detuvo a la hora de su muerte. Caminando por este sendero llegaremos al lugar que más me gustó, y es la Plaza de Banderas. Este lugar en ocasiones lo podrás haber visto en eventos especiales, ya que puede ser alquilado para dichos propósitos. Al final de esta plaza se encuentra el famoso Altar de la Patria, inaugurado en 1942, 12 años después de que se inició su construcción en 1930 para conmemorar el centenario de la muerte de Bolívar. El conjunto escultórico en el Altar de la Patria tiene varios elementos significativos. El centro, una figura que representa la República Victoriosa de Colombia. A su derecha, la diosa de la prosperidad junto con un león humillado, representando la fuerza bruta de la opresión vencida. En la parte superior, a la izquierda se encuentra el ángel del progreso y en la derecha el ángel de la paz. En la cúspide del monumento, la estatua de Simón Bolívar. Y a la izquierda es la diosa de la libertad. Este fue sin duda uno de mis lugares favoritos. Todo este monumento fue hecho con un mármol traído directamente de Italia. Pero bueno, pasemos al siguiente punto, y es que esta hacienda se ha convertido en un centro cultural importante con el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo que promueve el arte y la cultura en Latinoamérica. Un edificio auxiliar que no desentona con su alrededor, cuenta con exposiciones permanentes, sin embargo en este momento estaba en remodelación. Hay varias esculturas alrededor, incluida una linda escultura en todo el centro de esta zona. Estos jardines también son muy lindos para tomar unas bonitas fotos. Al final del recorrido, cerca de la cafetería, ya después de que te despidas y le des la propina a tu guía, vas a buscar este mural que representa la historia del Libertador. Ten la oportunidad de detenerte a admirar y entender un poco de lo que ocurrió en esta hacienda y en la historia del Libertador. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó y sígueme en mis redes sociales para que sepas en dónde me encuentro en tiempo real. Los jardines son un lugar de conservación de especies nativas y también es un atractivo turístico para venirte a tomar unas fotos. El guía nos dijo que aquí podíamos tocar el agua y que los peces volvían a nosotros o venían a nosotros. Hagamos la prueba. No viene nada. Y bueno, la Quinta de San Pedro también es considerada un jardín botánico. Este es un estanque de lotos y bueno, podrás encontrarte animalitos por todo el lugar. Eso sí, no te acerques mucho porque pueden golpearte con la cola. Bueno, y terminamos aquí donde comenzamos este recorrido. Espero que les haya gustado este video. Te dejo aquí otros videos de Santa Marta que también te van a encantar. Un saludo, expertos viajeros, y nos vemos en un próximo destino. Costeño Beach, un hostal que dicen que es para extranjeros, con la piscina más instagrameable de Colombia. Y Playa Cristal, en el Parque Tayrona, una playa que repetiría 1 y 1000 veces. Te veo allí.